El mismo presidente de la República ha tenido desde que inició su mandato una narrativa de ataque en contra de la prensa que es interesante porque antes que fuera presidente esa no era su narrativa, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios cuando llegan al poder saben que la prensa es incómoda en el tema de rendición de cuentas. Ahora, con esto cierro, ¿quiénes pierden con esa falta de acceso a la información? La ciudadanía, quienes nos están viendo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo información de lo que realmente está ocurriendo en materia de finanzas, en materia de implementación de políticas, ¿cómo voy a tomar acciones certeras para este país? Eso es lo grave. Te voy a dar información. ¿Y esto es una política de este gobierno? Es una forma de parte de su política de negación de acceso a la información y tiene que ver con censurar, sí, el derecho a la ciudadanía a tener acceso a datos importantes del Estado. Y sí está ocurriendo con lo que he mencionado. Y para que no vayan a decir luego los funcionarios de la actual administración, pero antes entonces te daban información. Sí, también había resistencia en gobiernos anteriores, pero al menos se aplicaban canales, al menos te respondían, ¿ya? Y si había información que era de carácter público y te la negaban, una podía ir al Instituto de Acceso a la Información Pública donde se apelaba y había un instituto muy garante de responder. Y aunque era con muy poco presupuesto, pero de trabajar en tratar de resolver esas solicitudes que hacíamos, no solo las y los periodistas, organizaciones de sociedad civil, incluso referentes comunitarios que a nivel de gobiernos locales pedían. Ahora eso lamentablemente no existe, Julio. O sea, sí hay una política porque la ley no se está cumpliendo, hay censura de acceso a la información porque los funcionarios tampoco a veces se quieran dar ni siquiera declaraciones. O sea, el acceso a la información no solo va desde que yo quiera aplicar el uso de la ley, sino también desde que yo le quiera pedir rendir cuenta a un funcionario. Exacto. O sea, muchos funcionarios no quieren responder. Porque no sé, no le dan permiso, a lo mejor en algunos sectores, ¿no? Que qué penoso tener que responder a una línea y no tener criterio propio, ¿verdad? Con cosas tan importantes para la sociedad. O a veces, en el peor de los casos, el mentir. Es decir, mentir y decir cosas que no son, ¿no? Hoy veía, por ejemplo, estaba leyendo una de las portadas de un medio, en este caso del gobierno, con declaraciones que son sacadas de contexto. Yo quiero ver luego las declaraciones de Cristosal. O sea, yo también monitoreo conferencias de prensa y sé que no es lo que ha dicho la organización, por ejemplo. Entonces, la política de desinformación, más bien, Julio, que me parece lo que hay en este país a nivel de Estado, tiene que ver con una estrategia de negar el acceso a la información de interés público a la ciudadanía, por un lado. Dos, por negarle a la prensa, por ejemplo, el derecho a poder exigirle el tema de rendición de cuentas a las y los funcionarios, en el tema de la interpelación, cuando uno va a una cobertura y quiere tener declaraciones de un o una funcionario. Acá yo sí no comparto que los funcionarios digan, yo no te voy a responder a este medio porque sos de aquí, de cada X lugar. O sea, al final los funcionarios públicos, reitero, están obligados a rendir cuentas. Luego hay una estrategia clara de desinformación. O sea, ya han habido muchas investigaciones periodísticas en donde se ha revelado cómo hay cuentas que están cercanas al gobierno para promover una imagen del gobierno, atacar voces que no están a favor de ese gobierno, atacar a la prensa y estigmatizarla.